Universidad del Rosario. Yo soy Tomás G, de la mesa directiva del grupo. Hoy vamos a tener una charla de cáncer de próstata de enfermedad avanzada. Hoy nos acompaña la doctora Mélida Sotelo, médica de la Universidad Militar Nueva Granada y residente de primer año de urología también de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy nos acompaña también nuestro tutor académico, el doctor Danilo Citarella, médico y urólogo de la Universidad del Rosario, con un fellowship en urología oncológica del Hospital Militar Central. Actualmente es director de la sección de oncología de la Sociedad Colombiana de Urología, director médico de cirugía robótica y jefe del servicio de urología de la Clínica Shay. Doctores, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues les recuerdo a los asistentes que si tienen una pregunta la pueden ir dejando en el chat o alzar la mano al final. También les recuerdo de tener los micrófonos silenciados y pues no siento más, te doy la palabra, doctor. Listo. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, doctora, perfecto. Okay. Listo, perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Meli Andrea Sotelo Perilla, yo soy residente de primer año de urología de la Universidad Militar y hoy dando continuación pues, a las charlas que veníamos realizando, vamos a hablar sobre cáncer de próstata, enfermedad avanzada. Entonces, primero pues quería hacerles como una pequeña introducción. Entonces, como sabemos, el cáncer de próstata pues, es el segundo cáncer más, pues que se diagnostica más comúnmente, la segunda causa de muerte en hombres en Estados Unidos. La mayoría de los casos se encuentran en los estadios, digamos, localizados. Sin embargo, el número de hombres que están presentando y que progresan a una enfermedad metastásica va en ascenso. Y la mayoría de muertes por cáncer de próstata realmente ocurren en los estadios más avanzados, que corresponde al cáncer metastásico resistente a la castración. Entonces, en la gráfica del lado derecho, es una gráfica de las cuentas de alto costo del 2018 aquí en el país, vemos como, si bien lo que les acabo de decir, la mayoría de pacientes se encuentran en estadios menos avanzados, no es despreciable la cantidad de pacientes que se encuentran ya en los estadios más avanzados. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad avanzada? Básicamente se define por la presencia de enfermedad que se extiende más allá de la próstata, los nodos linfáticos regionales o la pelvis. La enfermedad avanzada se considera pues incurable, sin embargo tiene pues son altamente tratables, lo que con una excelente supervivencia a largo plazo comparada con otros tipos de patologías oncológicas cuando ya se encuentran en un estadio más avanzado. Entonces, la enfermedad avanzada se puede dividir en dos cohortes. La primera cohorte es la enfermedad metastásica de no, y la segunda es una enfermedad que progresa después de una terapia con intención curativa. Entonces, esta última la podemos dividir en recurrencia bioquímica, un cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración y cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Entonces, vamos a empezar a hablar uno por uno. Entonces, la recurrencia bioquímica básicamente se define como el aumento en los valores de PSA posterior al tratamiento, ya sea por quirúrgica o por radioterapia. Entonces, cuando hablamos de una recurrencia bioquímica posterior a un tratamiento quirúrgico, los valores de PSA son superiores a 0.2 nanogramos mililitros. Ese valor se debe confirmar y ese valor confirmatorio debe ser igual o mayor a 0.2 nanogramos por mililitro. Mientras que cuando hablamos de una recurrencia bioquímica posterior a radioterapia, estos se establece como una elevación mayor a 2 nanogramos mililitros sobre el nadir posterior a la radioterapia. Estos pacientes con recurrencia bioquímica pues o la recurrencia bioquímica puede ocurrir en pacientes asintomáticos y tener una recurrencia temprana indica o es un indicativo de que es una enfermedad mucho más agresiva. Entonces, para definir qué es sensible a la castración y qué es resistente a la castración, entonces tenemos que un cáncer de próstata sensible a la castración son aquellos que no han sido tratados con terapia de privación androgénica o que todavía tienen una respuesta favorable a esta terapia. Mientras que la resistencia a la castración se va a definir como una enfermedad que progresa a pesar de tener la terapia de privación androgénica con valores de testosterona menores a 50 nanogramos de cilitro, que después se considera
castración y va a presentar entonces, sus pacientes presentan elevación de valores de PSA, por lo menos se deben tener 3 valores o 3 aumentos consecutivos de estos con al menos una semana de diferencia, y adicionalmente a esto, progresión de enfermedad radiográfica que puede ser ósea o en tejido blando. Entonces, cuando hablamos de progresión de enfermedad ósea, por lo menos la presencia de 2 nuevas lesiones en una gamografía ósea o la presencia de una lesión en tejido blando. Entonces, entre los mecanismos, digamos, de por qué un cáncer de próstata se vuelve resistente a la castración, realmente no se conoce con claridad, sin embargo, se habla como de unas teorías. Entonces, una de las teorías es la habilidad que puede tener el cáncer para utilizar otras vías androgénicas para sintetizar de nuevo, ya sea por vías exógenas o, por ejemplo, a través de la glándula adrenal. Un aumento en los receptores androgénicos. Otra de las teorías que se tiene es una mutación en los genes en los receptores androgénicos que va a permitir que el receptor se active por otros andrógenos, como por ejemplo los corticoides, perdón, o alteraciones en la señalización de los receptores para promover pues, el crecimiento del tumor. Entonces, cuando tenemos un paciente que es recién diagnosticado, pues se debe evaluar la extensión de la enfermedad metastásica. Y esto va a ser una división entre la enfermedad metastásica de alto volumen versus la de bajo volumen. Entonces, la enfermedad metastásica de alto volumen se va a presencia de 4 o más lesiones óseas, con al menos una que se encuentre fuera de la columna vertebral o la pelvis. Adicionalmente a esto, pues se deben evaluar la presencia de otros síntomas asociados a la metástasis y por lo menos se debe tener un PSA basal y se debe repetir este PSA cada 3 a 6 meses después del inicio de la terapia de privación androgénica. Entonces, la terapia de privación androgénica es básicamente el pilar en el manejo de la enfermedad avanzada. Entonces, si recordamos un poco de la fisiología, entonces aquí tenemos el eje, entonces inicia en el hipotálamo va a generar pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas que va a actuar sobre la pituitaria anterior. La pituitaria entonces va a liberar FSH y LH. La FSH va a actuar sobre las células de Sertoli, las cuales van a producir inhibina y generan un feedback negativo, actuando sobre la pituitaria y sobre el hipotálamo. Mientras que la LH va a generar entonces, o va a actuar sobre las células de Leydig y ellas son las encargadas de generar la testosterona. Aumentos en los niveles de testosterona también pues generan el mismo feedback de la inhibina. Entonces, en cuanto a la terapia de privación androgénica y por qué, o sea, cuál es, digamos, por qué funciona, básicamente se ha visto que el cáncer de próstata es dependiente de la testosterona. El tener valores de castración se ha asociado con un mayor tiempo en la demora en la progresión de la enfermedad y va a mejorar la supervivencia. Como les contaba previamente, la castración se va a definir como valores de testosterona menos de 50 nanogramos mililitros, sin embargo, hay algunos autores que lo consideran como menos de 20 nanogramos decilitro. La castración se puede lograr de forma bioquímica o de forma quirúrgica. Cuando se produce de forma quirúrgica, se han logrado niveles menores, incluso de 15 nanogramos decilitro. Y importante es que la dihidrotestosterona es el principal androgénico encontrado en las células prostáticas y es 10 veces más potente en realidad que la testosterona. Entonces, en cuanto a los mecanismos de acción para generar pues como la supresión del eje, entonces tenemos 3. Entonces, uno es interrumpir pues la supresión como tal total del eje. Entonces, como les contaba, se generan pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, cuando se produce la presencia continua de estos agonistas o los antagonistas, se va a producir una disminución en los niveles de testosterona. También se puede hacer a través de la inhibición de las enzimas involucradas en la síntesis de andrógenos. Entonces, si recordamos, los andrógenos parten del colesterol y van a involucrar enzimas como por ejemplo la 17-alfa hidroxilasa o la 17-20 liasa,
las cuales, digamos que son las dianas de medicamentos como por ejemplo la viraterona, que más adelante pues les voy a hablar de esto. Y el tercer mecanismo pues es un bloqueo directo de los receptores de los andrógenos. Entonces aquí tenemos pues, las diferentes medicamentos o clases de medicamentos. Entonces tenemos los agonistas de las hormonas liberadoras de gonadotropina, en los cuales tenemos el leuprolide, la goserelina y la triptorelina, y los antagonistas que tenemos representativos el de Garelix, perdón, los antagonistas de primera generación de los receptores, en los cuales tenemos la bicalutamida, la frutamida, la anilutamida, y los antagonistas de segunda generación, como es la enzalutamida y la apalutamida. Adicionalmente, tenemos unos medicamentos que tienen como diana la glándula adrenal, entre ellos se encuentra la viraterona y el ketoconazol. Entonces, en cuanto ya un poco en el manejo, tenemos entonces el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. Entonces, en estos pacientes se debe ofrecer terapia de privación androgénica con agonistas de la hormona liberadora de gonotropinas, en español LH-RH, o se puede también ofrecer la castración quirúrgica. Adicionalmente, a esta terapia de privación androgénica se debe realizar la adición de medicamentos, por ejemplo, como la viraterona, la palutamida, la enzalutamida, o incluso se puede dar medicación, se puede ofrecer quimioterapia con docetaxel. Entonces, o radioterapia en aquellos que presentan enfermedades de bajo volumen. Entonces, en esta tabla tenemos pues, como el resumen de los medicamentos que se pueden dar en este grupo de pacientes. Entonces, tenemos el docetaxel, que es quimioterapia. Básicamente, digamos que el uso de este medicamento está avalado, por decirlo de una forma, por dos estudios clínicos. El primero es el CHARTIT y el segundo es el STAMPIT. Entonces, en el CHARTIT, realmente lo que se evaluó fue la deprivación androgénica sola versus la deprivación androgénica asociado a 6 ciclos de docetaxel. Entonces, en lo que ellos encontraron en este estudio es que la supervivencia es mayor cuando se adiciona docetaxel a el tratamiento. En este estudio realmente vieron que los pacientes de alto volumen se beneficiaban más que los pacientes de bajo volumen. Sin embargo, en el estudio STAMPIT, que digamos que evalúa básicamente lo mismo, la terapia de privación androgénica solo versus la terapia más docetaxel, encuentran que pues evidentemente reduce el riesgo de muerte. Sin embargo, no encontraron diferencia entre darle este medicamento a pacientes de bajo volumen o de alto volumen. Entonces, digamos que se encuentra para los dos tipos. La viraterona, entonces tenemos también dos estudios, Latitude y Stampede, en los que, por ejemplo, en Latitude encuentran que prolonga o la adición de la viraterona va a prolongar el progreso radiológico y va a disminuir aproximadamente en un 38% el riesgo de muerte, mientras que en Stampede encuentran que hay un beneficio en la supervivencia global del 37%, y también se puede usar en pacientes con con enfermedad de bajo volumen o de alto volumen. La palutamida, entonces tenemos solamente un estudio en el cual encuentran una supervivencia general o global del 82%, y también se puede usar en ambos tipos de enfermedad, de alto volumen, bajo volumen. La salutamida, entonces tenemos dos estudios, en SAMET y ARCHIS, que también se puede usar en bajo volumen, alto volumen. Y en cuanto a la radiación, solo se evidenció que es benéfico en aquellos pacientes que tienen una enfermedad de bajo volumen. Entonces, no se debe ofrecer antiandrógenos de primera generación en combinación con agonistas de la LH-RH, y tampoco se debe ofrecer estos medicamentos sin la adición de la terapia de privación androgénica. Entonces, en un estudio en el que se evaluó, pues en un metaanálisis en el que se evaluaron 11 estudios que comprendían
3.060 pacientes, encontraron que el usar antiandrógenos sin la terapia de privación androgénica versus la castración quirúrgica o médica como monoterapia, encontraron que la primera es menos efectiva en términos de supervivencia general, selección clínica, fallos de tratamiento y efectos adversos. Entonces, en cuanto al cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, y como les decía, es la presencia de PSA en aumento, a pesar de tener valores de testosterona en niveles de castración posterior a la terapia de privación androgénica sin evidencia radiográfica de metástasis en imágenes convencionales. Entonces, en esta etapa, el objetivo principal es retrasar la progresión de la enfermedad a enfermedad metastásica. Entonces, aquellos pacientes en los que se evidencia una elevación de PSA o pues que el PSA va en aumento, van a tener un mayor riesgo de desarrollar metástasis. Entonces, cuando estos pacientes en los seguimientos que se les realiza cada 3 a 6 meses presentan un doubling time menor a 10 meses, ellos, digamos que van a tener o se asocian a una progresión mayor de la enfermedad. Entonces, en estos pacientes se debería ofrecer medicamentos como la apalutamida, la enzalutamida, en asociación con terapia de privación androgénica. Entonces, tenemos entonces aquí los 3 medicamentos, enzalutamida, apalutamida, darolutamida. Entonces, la enzalutamida, el estudio es el estudio PROSPER. Básicamente encontraron que hay una media libre de metástasis de 36.6 versus 14.7 en los pacientes en los que no se les administraba la enzalutamida. El tiempo encontrando que hay un 27% menos de riesgo de muerte en el grupo de la enzalutamida. En cuanto a la apalutamida, en el estudio Spartan, entonces encontramos una media libre de metástasis de 40.5 versus 16 meses en el grupo placebo y se evidencia un riesgo menor de muerte del 21.6%, una mayor supervivencia en el grupo de la apalutamida. En cuanto a la darolutamida, tenemos entonces el estudio ARAMIS, en el que se encuentra una media libre de metástasis de 40.4 meses versus 18, y el riesgo fue mucho más bajo en el grupo en el que se dio la darolutamida. Igualmente, el tiempo de progresión del dolor fue mucho, pues, se demoró mucho más tiempo en progresar. Entonces, en cuanto al cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, entonces se debe ofrecer terapia de privación androgénica más abiraterona, docetaxel o enzalutamida. Entonces, nuevamente, tenemos entonces aquí la abiraterona. El estudio es el COU-AA302. Entonces, en este habían 2 grupos. El grupo que recibió quimioterapia previa, en el cual se evidenció una reducción del 35.4% en el riesgo de muerte, con una supervivencia general de 14.8%. Y en el grupo en que no se recibió la quimioterapia, mejoraba la supervivencia libre de progresión radiográfica. La supervivencia general fue de 34.7 meses para el grupo de la abiraterona. En cuanto a la enzalutamida, tenemos 2 estudios, el estudio PREVAIL, en el que no había antecedente de haber recibido la quimioterapia. Encontraron que hay una disminución del riesgo de progresión radiológica y de muerte con una supervivencia general de 35.3 meses. Y en el estudio AFIRM, que son pacientes en los que habían recibido previamente la quimioterapia, la supervivencia general con enzalutamida fue de 18.4 versus 13.6 meses, con una reducción de muerte del 37%. En cuanto al docetaxel, entonces tenemos el estudio TAX 327, en el cual encontraron que la supervivencia general, un error, con docetaxel fue de 18.6 versus 16.5 meses. Entonces, digamos que en este grupo tenemos también como línea de manejo el cabitaxel, que es un taxano de segunda generación con una gama más amplia de citotoxicidad y alta potencia. Es un citotóxico para las líneas celulares resistentes al docetaxel debido a la sobreexpresión del grupo sobreexpresión de GP1. Y a diferencia del docetaxel, va a tener una mejor penetración de la barrera hematoencefálica. Entonces, el cabitaxel es una
digamos, como la tercera línea de manejo. Entonces tenemos dos estudios, el estudio TROPIC, que evidenció una disminución del 30% de riesgo de muerte y en el seguimiento a 2 años una disminución del 27% versus el 16%. Y en el estudio FIRSTANA una supervivencia general que no diferenciaba entre dar Cabitaxel a dosis de 20 miligramos o de 25 miligramos versus el docetaxel. Y en este grupo pues no habían recibido previamente quimioterapia. Otra de las terapias que tenemos en este grupo de pacientes es la terapia con inhibidor de la polimerasa. Entonces, esto se basa en que más o menos el 30% de las personas que van a tener un cáncer metastásico resistente a la castración van a presentar aberraciones deleterias de los genes implicados en la reparación del daño del ADN. Estas mutaciones pueden ser somáticas, pueden ser de la línea germinal o pueden ser ambas. Entonces, entre los genes que, digamos, más se encuentran implicados es el gen BRCA1, BRCA2 o ATM. Y en esta línea de manejo tenemos dos medicamentos, que es el olaparib y el rucaparib. Otra de los tratamientos es el radium 223, entonces es un isótopo de radio que emite un nivel bajo de radiación de partículas alfa con afinidad por los sitios de metástasis ósea. Va a tener una vida media de 11.4 días y actúa provocando rupturas del ADN de doble hebra. Entonces, la supervivencia en pacientes tratados con el radio 223 es superior en aquellos con síntomas leves respecto a aquellos que tienen síntomas moderados o graves, teniendo un buen perfil de seguridad. Digamos que en el momento no existe ningún ensayo clínico en el que se haga combinación del radium con otras terapias sistémicas. Entonces, en estos pacientes, digamos que hay unos factores de riesgo que se asocian con el riesgo de mortalidad. Entre ellos está la elevación de la LDH, tener una testosterona menor a 20 o 50 nanogramos de decilitros, un PSA más alto y un doubling time más corto. Adicionalmente, pues a mayor cantidad de sitios de metástasis, pues aún se ha asociado con un aumento del riesgo de mortalidad general y el tener o presentar metástasis viscerales tiene un mayor riesgo de mortalidad, seguidas pues por las metástasis óseas. Entonces, cuando se presenta una o más mutaciones en los genes supresores que les acabo de mencionar, también se va a evidenciar que tienen un riesgo creciente de muerte en esta etapa de la enfermedad. Y por último, quería hablarles sobre los agentes protectores óseos. Entonces, en el 90% de los pacientes con cáncer de próstata metastásico, pues van a tener un compromiso esquelético. Si bien las lesiones predominantes son osteoblásticas, hay datos de que también hay actividad osteoclasta y esto va a inducir la destrucción ósea. Entonces, el uso de estos agentes va a ser muy importante en aquellos pacientes con cáncer de próstata con metástasis ósea. Entonces, entre estos agentes tenemos dos, que son los bifosfatos, que van a bloquear la destrucción ósea. Digamos que un representante de este grupo es el ácido solendrónico, en el cual en los estudios pues como que se han realizado, la tasa de eventos relacionados a lesiones óseas fue significativamente mayor en el grupo placebo que en aquellos en los que estaban recibiendo el ácido solendrónico. Y el segundo agente es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal humano contra el ligando RANKL, que va a actuar para inhibir el RANKL, que se encuentra involucrado en la formación, la función y supervivencia de los osteoclastos. Entonces es como bloquear esto para favorecer la formación ósea y no la destrucción de la misma. Y se ha visto que hay una superioridad del denosumab frente al ácido solendrónico. Entonces, pues a grandes modos, entonces la mayoría de muertes pues, de cáncer de próstata van a ocurrir en los estadios más avanzados. Si bien en estos estadios no, el cáncer no es curable, hay altas probabilidades de tratarlo con una supervivencia a largo plazo que no, pues digamos que no se logra en otro tipo de patologías oncológicas que se encuentran en esta misma etapa.
La terapia de priorización androgénica es definitivamente el pilar en el manejo de la edad avanzada y dependiendo pues de cada estadio en el que se encuentre la enfermedad van a existir diferentes opciones de manejo que se deben ir usando de forma progresiva a medida pues de que la enfermedad va avanzando. Y era pues lo que tenía para traerles el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Creo que estuvo muy concisa. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta o si el doctor tenga algún comentario que hacer. Esperemos las preguntas a ver qué podemos resolver de las inquietudes que tengan. Listo, les recuerdo que pueden dejar las preguntas en el chat o alzar la mano y abrir el micrófono y hacerlo. O también pueden escribirnos directamente por nuestras redes sociales, como prefieran. Buenas noches, soy residente del primer año de la Universidad del Bosque. Camilo Maya, me saludo. Doctor Citarella, ¿cómo está? Tengo una pregunta. ¿Cómo está, Doc? ¿Bien? Bien, gracias. Doc, tengo una pregunta. Cuando nosotros hacemos seguimiento de la salud ósea de los pacientes, pues en realidad uno cómo debería hacer el seguimiento, como cada cuánto tiempo le solicitamos pruebas de control. Bueno, digamos que lo aceptado, eso depende mucho de la fase de la enfermedad. Me explico, si usted tiene un paciente que está en resistencia a la castración metastásico, lo que dicen las guías y la mayoría de consensos a nivel internacional hablan de hacer gamografía ósea cada 8 semanas. En riesgo de fractura, por ejemplo. Los pacientes que tienen lesiones óseas con riesgo de fractura o, por ejemplo, que tengan compresión del canal medular por la progresión del tumor, pues requiere las imágenes diferentes a la gamografía ósea, porque recuerda que la gamografía ósea solamente nos muestra los sitios metabólicamente activos, pero no en el caso de la columna toracolumbar, no nos va a mostrar si hay o no hay compresión. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes que tienen ese tipo de lesiones, la resonancia, si no se ha hecho un tratamiento con intención de hacer una fijación de la columna o resecar tumor para eliminar la compresión, o no se ha hecho radioterapia, por ejemplo, pues la frecuencia de las imágenes en términos de resonancia magnética de columna tienen que ser mucho más cercanas. Lo aceptado es gamografía cada 8 semanas en el caso de la resistencia a la castración, y en los pacientes que no son resistentes a la castración, depende mucho del nivel del antígeno, porque si el PSA está controlado, recuerden que la posibilidad de que la gamografía muestre hallazgos importantes o cambios significativos es cuando el antígeno está por encima de 10. De tal forma que si ustedes tienen un paciente controlado, realmente la salud ósea no se hace el seguimiento con gamografía ósea si el antígeno está bajo, y uno podría hacer una densitometría ósea para el inicio del tratamiento hormonal y definir la densidad ósea y asimismo determinar la posibilidad de fractura. Vale, doctor. Mejor dicho, le contesté en desorden, le voy a organizarle la respuesta que le di. Si usted tiene paciente con enfermedad metastásica sin lesiones de enfermedad, como lo dijo Mélida, enfermedad metastásica de novo, que se diagnostica, no sé, por dolores óseos o porque casualmente apareció un antígeno muy elevado y encuentran enfermedad metastásica ósea, en ese momento podrían hacer una densitometría ósea para definir cómo inicia usted el tratamiento con el bloqueo hormonal y en adelante establecer las estrategias del cuidado de la salud ósea. En ese caso me refiero al denosumab, al ácido zoledrónico o cualquiera de los medicamentos que esté enfocado a disminuir el riesgo de fractura. Si ya tienen un paciente que saben que tiene una enfermedad metastásica, que estaba en tratamiento y que hace una progresión, y cuando el paciente requiere la utilización de quimioterapia o nuevos agentes hormonales, esos pacientes deben ser seguidos cada 8 semanas
para determinar la progresión en el caso de resistencia a la castración. Y también hay otro escenario, que una vez estos pacientes que progresan a resistencia a la castración están controlados con los nuevos agentes hormonales o con la quimioterapia, si el valor del antígeno prostático está por debajo de 10, la gamografía no tiene mayor utilidad y estos pacientes de todos modos son candidatos a los agentes para el cuidado de la salud ósea. Y el caso aparte es cuando tenemos aquellos que tienen compresión medular o fracturas por la progresión de la enfermedad en la columna toracolumbar, pues esos pacientes requieren imágenes adicionales como la resonancia. Listo, doctor, mil gracias. Y no sé si tenga espacio para otra duda. Sí, claro. Pues uno sabe que cuando uno está manejando el estadio avanzado, pues la enfermedad avanzada, uno debería tratar de no gastarse todos los casquillos, ¿no? Por decirlo así. O sea, no gastarse todas las municiones que tenemos para atacar el tumor y las metástasis. Y hay veces, pues digamos, en el manejo inicial uno puede empezar con bloqueo hormonal. Si el bloqueo hormonal no funciona, pues darle quimioterapia. O que uno también podría iniciar con quimioterapia y después si la quimioterapia sigue progresando, uno le puede ofrecer deprivación hormonal, ¿sí? Pero según lo que dijo la doctora, en este momento no me acuerdo de los estudios, pero que hay mayor supervivencia o más bien hay mayor tiempo para la progresión de la enfermedad si nosotros empezamos con deprivación androgénica y después seguimos con la quimioterapia que viceversa. Eso no serviría como un punto de inicio, o sea, que nosotros deberíamos iniciar casi siempre o siempre con No, terapia de mire, depilación androgénica. hay una condición, es que digamos que recuerde que siempre la quimioterapia va acompañada de terapia de deprivación androgénica. El problema es que hay tantos estudios patrocinados por la industria que están mostrando resultados favorables en términos de supervivencia global y libre de progresión cuando se adelanta a fases más tempranas el tratamiento hormonal con nuevos agentes hormonales o con quimioterapia. Pero la tendencia, aparte de esa tendencia, hay algo que está absolutamente documentado en la literatura y con un peso estadístico suficiente para tener un grado de recomendación 1A, y es que el paciente que hace una enfermedad metastásica de nuevo, el paciente recién diagnosticado con enfermedad metastásica, hay que dividirlo, como Melia lo explicó, en paciente con alto volumen metastásico y con bajo volumen metastásico. Los brazos del Stampede y del Charted muestran que estos pacientes que tienen alto volumen metastásico y se les da quimioterapia temprana, que obviamente va acompañada de la hormonoterapia, pero que se les da quimioterapia temprana, tienen una supervivencia libre de progresión mejor que los pacientes que solamente se les da terapia de privación androgénica convencional. Entonces, esto ha servido para que los otros estudios evalúen en estos pacientes metastásicos de nuevo cómo funcionan los nuevos agentes hormonales tipo enzalutamida, apalutamida, abiraterona. Y también se ha visto que dar tempranamente estas terapias favorece la supervivencia libre de progresión. Es muy prematuro concluir qué va a pasar a futuro con este tipo de esquemas en términos de la aparición a la resistencia a la castración. Ya hay estudios que dicen que también se demora un poco más en aparecer la resistencia a la castración. Y recuerden que lo que hacemos con los pacientes que están metastásicos es ganarle tiempo a la enfermedad porque es una enfermedad incurable. A pesar de todos los medicamentos nuevos que existen y de todas las estrategias que estamos utilizando para manejar mejor la enfermedad y darle más tiempo a los pacientes, no hemos logrado cambiar la mortalidad en esta enfermedad. Es decir, la mortalidad cáncer específica sigue siendo la misma con o sin estos medicamentos. Lo que hacemos es aumentar la supervivencia libre de progresión. Entonces hay que analizar muy bien cada caso para saber qué tipo de estrategia le da usted al paciente. Ahora, hay una cosa que sí es casi que absoluta y es que los pacientes que tienen enfermedad metastásica de nuevo visceral siempre les va a ir mejor con la quimioterapia. Por el momento, el tratamiento de elección es la quimioterapia porque la enfermedad visceral se comporta distinta a la enfermedad ósea.
independientemente que sea alto o bajo volumen metastásico, refiriéndome a la enfermedad ósea. Entonces nosotros, estoy absolutamente convencido que nosotros, los médicos, somos unos inductores de la resistencia a la castración, iniciando de forma muy temprana los tratamientos hormonales. Pero las nuevas estrategias pues, nos están ayudando como a disminuir ese impacto de la aparición de esta fase de la enfermedad en etapas más tempranas. Sí, no sé si le contesté con eso que le dije. Sí, sí, muy claro. Gracias, doctor. Muchas gracias por las preguntas, doctor Camilo. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Entonces podríamos dar por concluida la charla. Doctora Mélida, muchísimas gracias por la charla y doctor Citarella por el acompañamiento. Bueno, muchas gracias Mélida y Camilo, muchas gracias por la participación y a todos por la asistencia. Gracias, que Gracias. estén bien. Buenas noches. Gracias.